Bueno, pues teníamos ya mucho rato de no hacer nada por acá, pero ahora vamos a continuar con el tema de extremos de funciones, es decir, vamos a ver máximos y mínimos de una función. En este caso, el ejemplo que traemos es f de x igual a un cuarto de x elevado a la cuarta más 3 veces x al cubo más 7 veces x cuadrada más 2. Como siempre les digo, cuando tratamos de calcular extremos o máximos y mínimos, como le llaman algunos, lo primero que hay que hacer siempre es calcular la derivada de la función. Quizá en funciones cuadráticas se puede observar bien rápido dónde está el máximo o el mínimo, lo digo por las parábolas, pero en general los pasos son primero derivar, después igualar a cero, resolver el sistema de ecuaciones, calcular los números críticos, después los puntos críticos, utilizar criterio de la primera o la segunda derivada y finalmente concluir. Sin más, pues vamos por acá. Lo primero, como ya les dije, es calcular la derivada de esta función. Entonces, mi paso número 1 será calcular la derivada de la función. Cuando yo calculo la derivada de esta función, lo que me va a quedar es x elevado al cubo, puesto que el 4 al bajarlo, al multiplicar a un cuarto, se va a cancelar y simplemente me quedará x cúbica, más 9 veces x cuadrada, más 14x. Y listo. Aquí ya calculé la derivada. Hay que recordar que los números críticos son aquellos donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe. En polinomios, como es este el caso, lo único que aplica es derivada igual a 0. Entonces, igualamos a 0. De aquí, por ejemplo, tengo de factor común una x y me quedará x que multiplica a x cuadrada más 9 veces x más 14 igualado a 0. Ahora, vamos a tener que factorizar esta parte de aquí. Aplicamos factorización y lo que tenemos es x que multiplica a, abro mi paréntesis por acá, ponemos x aquí y x aquí. Dos números que multiplicados me den 14 y al mismo tiempo sumados o restados me den 9. Pues esos números serán el 7 y el 2, porque al multiplicarlos me dan 14 y al sumarlos o restarlos me dan 9 como respuesta. Esto lo igualaremos a 0. Ahora, de aquí, lo primero que vamos a notar es que cada uno de los factores se tiene que igualar a 0. Este factor igualado a 0 me dejará x igual a 0. Este factor igualado a 0 me dejará x igual a menos 7. Y este último factor igualado a 0 será x más 2 igual a 0, pero al pasarlo del otro lado me dejará x igual a menos 2. Y estos tres números son los que se llaman números críticos. Hasta aquí espero que todo esté bastante claro. Tenemos los números críticos. Lo siguiente será calcular los llamados puntos críticos. Entonces puede ser que como paso número 2 yo quiera calcular los que llamamos puntos críticos. Y ojo, son diferentes de los números críticos. Los números críticos nada más es un número, el punto es un par ordenado x, y. Y eso se calcula aplicando número crítico, por aquí pondré el número crítico, coma, la función que me están dando evaluada en el número crítico. Entonces tendremos por acá tres puntos críticos. Voy a empezar con el más pequeño de todos, que es el menos 7. Ustedes lo pueden hacer en el orden que quieran. A mí me gusta empezar con el más pequeño, luego el que esté en medio y finalmente el más grande. Entonces tendremos menos 7, la función original que es f de x evaluada en menos 7. Y esto será menos 7 y después tendremos que sustituir un cuarto que multiplica a menos 7 elevado a la cuarta, más 3 que multiplica a menos 7 elevado al cubo, más 7 que multiplica a menos 7 elevado al cuadrado, más 2. Es decir, estamos sustituyendo acá en la función que teníamos desde el principio del problema. Esas cuentas no las voy a hacer por acá, ustedes las pueden verificar en una calculadora y lo que nos dejan serán menos 7, y esto dejará menos 335 dividido entre 4. Esto ya lo metimos en una calculadora, hicimos las cuentas y nos quedó este valor. El siguiente el siguiente punto crítico será menos 2, f evaluada en menos 2. Y eso simple y sencillamente nos dejará menos 2, y tendríamos que hacer lo mismo, sustituir las x de la función original por el menos 2. Al hacer todas las cuentas, al hacer un cuarto que multiplica menos 2 elevado a la cuarta, bla, 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 nos dejará 6. Y finalmente tendríamos que hacer lo mismo con el 0,
f evaluada en 0. Y eso nos dejará simplemente 2. Aquí tenemos nuestros 3 puntos críticos. Estos 3 son nuestros 3 puntos críticos. Ahí es donde la función podría tener un máximo o tener un mínimo. Para esto voy a hacer una pequeña gráfica por acá para ver más o menos cuál es la situación del problema. Por acá voy a pintar mi plano cartesiano. Déjenme termino de dibujarlo. Ahí más o menos hecho. Y luego lo que tendremos que hacer es tomar el más pequeño de todos los números, por eso les digo que me gusta empezar por el más pequeño, que será menos 7. Luego tendremos el menos 2 que está como por acá y finalmente el 0. Aquí tengo mis 3 números críticos. Ahora busco sus correspondientes puntos críticos. Serán menos 7, menos 335 entre 4. Eso es un numerote por ahí de, sabrá Dios, 70, 80, como unos 80 punto y tanto, ¿no? 83, no sé qué tanto. Ustedes lo pueden meter en una calculadora y deben ser aproximadamente unos 80 y algo. Y entonces aquí tendremos que ese número está por acá abajo. No me importa exactamente dónde está, pero está de este lado porque es menos 335 entre 4. El menos 2 quedamos que le tocaba el 6, entonces será menos 2,6 que estará como por aquí. Por aquí me voy a imaginar que está el 6. Y luego el otro será el 0,2. Entonces por aquí me voy a imaginar que está el 2. Y listo, aquí están mis 3 puntos críticos. Son estos 3 puntos críticos. Desde ya, pues pareciera que tengo por ahí un máximo y 2 mínimos o un máximo, un mínimo, no lo sé, puede pasar cualquier cosa. Lo que necesito saber es si son máximos o son mínimos. Ya por mucha imaginación y mucha idea de esta gráfica, si ustedes la meten en una graficadora, se van a convencer que la gráfica se ve algo así. Pasa por ahí por cada uno de esos puntos críticos. Para estar seguros, eso me diría que este es un mínimo, este es un máximo y este es un mínimo. Podemos aplicar el criterio de la segunda derivada y ver qué es lo que pasa. Yo por acá voy a quitar un pedazo de aquí de la gráfica y voy a poner el criterio de la segunda derivada. Paso número 3, calcular la segunda derivada. La segunda derivada de esta función será simplemente 3 veces x cuadrada más 18 veces x más 14. Eso es derivar esta función una vez más. Y por lo tanto, lo que tenemos es lo siguiente. Voy a tener que evaluar en cada uno de los números críticos, perdón, mejor dicho, sí, en los números críticos, y así voy a poder concluir si el punto crítico es un máximo o es un mínimo. Y eso se hace como sigue. Si la segunda derivada evaluada en el número crítico me sale positiva, tengo un mínimo, mientras que si la segunda derivada evaluada en el número crítico me sale negativa, tengo un máximo. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente, voy a tener que hacer f doble prima evaluada en menos 7, luego en menos 2 y finalmente en 0. Entonces, cuando yo le evalúo en menos 7, tendría que hacer 3 que multiplica a menos 7 al cuadrado, más 18 que multiplica a menos 7 y le sumaremos 14. Al hacer todas esas cuentas que yo ya las tengo hechas por acá, me sale que esto es 35, es decir, me sale positivo. Y dijimos que eso significa que tengo un mínimo. ¿Quién es el mínimo? Pues el punto crítico que corresponde al menos 7, es decir, este de aquí que corresponde al menos 7 es un mínimo. Las gráficas en los mínimos se ven como curvas de este estilo. Ese es este punto. Se ve una curva así, como ya habíamos adelantado. F doble prima evaluada en menos 2, lo que nos dejará al hacer las sustituciones es menos 10, lo cual es negativo. Por lo tanto, lo que tenemos es un máximo. ¿Quién es el máximo? Pues este punto crítico, que es el que tiene coordenada menos 2. Entonces, esto es un máximo. Y las gráficas en los máximos, pues se ven de esta manera. Vamos a apuntarla algo así. Es una curva de esta manera. Ya lo único que tienen que hacer es unirlas porque las funciones estas son continuas, son polinomios, entonces se ven de esta manera. Ahora, finalmente, tengo que hacer exactamente lo mismo que ya hice, pero ahora con el 0. F doble prima evaluada en 0, que es este último que tenemos por acá. Al evaluar en 0, tendremos 3 que multiplica
a 0 al cuadrado más 18 que multiplica a 0 más 14. A ver, déjenme escribo bien ese 14. Y aquí me dejará que esto es 14, lo cual es positivo, y por lo tanto este último se tratará de un mínimo, porque es positivo. Pero fíjense lo que hice por acá, puse 2. Es decir, aquí era 0,2. Por eso es que como que han de haber dicho, no está saliendo. No, sí, me equivoqué, yo era 0,2. Lo único que había puesto era la coordenada en Y, de evaluar en 0, pero el punto es el 0,2. Entonces tendremos que ese es este de acá, y la curva se tendría que ver de esta manera porque se trata de un mínimo. Y entonces la gráfica corresponde con lo que habíamos dicho al principio, lo que nos decía la intuición. En este caso tenemos un mínimo, un máximo y otro mínimo, es decir, tenemos dos mínimos y un máximo. Por aquí después podríamos ver con este mismo ejemplo cómo calcular los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Pero hasta ahora les he mostrado cómo aplicar el criterio de la segunda derivada para determinar máximos y mínimos. Sin más, pues muchas gracias. No olviden suscribirse a mi canal y dejar un like.